Muy bien, entonces regresamos a nuestra serie después de una interrupción y estamos en Marcos. Terminamos la vez pasada en Marcos capítulo 6, donde verso 5 dice: debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Estamos hablando de Nazaret, su propio pueblo. Estamos hablando de que está en una sinagoga y no puede hacer milagros. Jesús, que acaba de calmar una tormenta, que acaba de liberar a un endemoniado de una legión de demonios, que acaba de sanar a una mujer, ¿verdad?, de una enfermedad incurable, que acaba de resucitar a una niña de los muertos. De repente en la sinagoga no puede hacer ningún milagro. Ahora, el resto del libro de Marcos jamás vemos a Jesús volver a pisar una sinagoga. Si tú y yo no nos abrimos a la obra de Dios en nuestras vidas, Él sigue de largo. Él sigue adelante, Él no se detiene. Dice: después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Si tú y yo no nos abrimos a Él, Él va a seguir buscando los que sí tienen fe. De hecho, Isaías 55:6 nos dice: busca al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras Él está cercano. Tú y yo tenemos que aprovechar esos momentos en nuestra vida cuando Dios se acerca a nosotros, porque en veces tú y yo lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar. Dice: luego reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Sabes, Jesús quiere multiplicarse a través de tu vida y mi vida. Jesús quiere que tú y yo seamos los que vayamos llevando el evangelio a los demás, y Él deposita en nosotros su autoridad. Él deposita en nosotros su reino, el reino de Dios en nosotros, para que tú y yo vayamos a proclamar su reino al mundo. Ahora les dijo: no lleven nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Ahora, no era un viaje de vacaciones, era un viaje, pero era un viaje corto, no era largo. No llevaban ahí toda su mudanza. Y por eso me encantan los viajes que estamos haciendo, ¿verdad? Viajes de visión global y ahora de hombre a hombre y One Day LA. Son viajes cortos donde tú no tienes que interrumpir toda tu vida. Puedes tomar una semana de tu vida para el reino de Dios. Y les enviaba, ¿verdad?, sin dinero. ¿Para qué? Para que aprendieran a depender de Dios. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y luego aprendemos a dejar que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestras vidas. Entonces son oportunidades increíbles el poder ir, ¿sí? Ahora dice: si alguno lugar se niega a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esa persona a su suerte. Si tú y yo rechazamos a Dios, Él entonces sigue de largo. Saúl, el rey Saúl, al final de su vida está desesperado buscando a Dios, porque está por enfrentarse con los filisteos y no ha podido escuchar la voz de Dios. Y entonces va con una bruja para que llame de los muertos el espíritu del profeta Samuel. Samuel se le aparece y le dice: cuando Dios te pidió que hicieras algo, no lo hiciste, y ahora, por lo tanto, Dios no te va a contestar. Amigo, amiga, si tú y yo rechazamos a Dios constantemente en nuestra vida, va a llegar el momento donde tú y yo clamamos a Dios y Él no va a responder. Él no va a responder. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser sensibles a los momentos que Dios habla a mi vida. Yo tengo que escuchar. Dice: entonces los discípulos salieron y decían a todos los que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Salieron. Tú y yo tenemos que salir.
Tenemos que salir de estas cuatro paredes y llevar el evangelio afuera. Tenemos que salir de nuestra comodidad, ¿verdad? Salir de lo que tú y yo conocemos para llevar el evangelio a otros. Ahora, ¿cuál era su predicación? Es tan importante que lo veamos, porque hoy en día tristemente en la iglesia se ha llenado de solo predicaciones sobre superación personal. Queremos oír cómo ser el campeón, ¿verdad? Y cómo superarnos y cómo Dios quiere bendecirnos. Y miren, no me malentiendan, Dios sí quiere bendecir nuestras vidas. Pero lo primero que Dios hace, porque no solo veo aquí los discípulos, también es lo que Jesús estaba predicando, era primero que el arrepentimiento de los pecados. Tú y yo tenemos que arrepentirnos, y no es que, es que yo soy buena gente, no es que seamos malos, sino el hecho que tú y yo queramos vivir conforme a nuestra voluntad. Ese es una rebelión en contra de Dios. Y tengo que arrepentirme, decirle: Dios, perdóname que he querido vivir a mi manera y no a tu manera. Es arrepentirnos. Y luego, ¿qué dice? Predicaron volver a Dios. ¿A quién? A los judíos. Oiga, era la cultura más religiosa, la cultura que pensaban que eran los escogidos de Dios. Pero les está diciendo: se han enfocado en su religión y no en tener una relación con Dios. Amigo, amiga, ¿por qué estás tú aquí hoy? ¿Estás aquí para tú personalmente buscar a Dios? ¿O estás aquí porque tu viejo, tu esposa, ¿verdad?, te arrastró de las orejas para que vinieras? Jóvenes, ¿están aquí nomás porque sus papás los obligan a venir? ¿O estás aquí porque tú quieres tener un encuentro con Dios? Tenemos cada uno de nosotros que hacerlo. Estoy aquí porque yo quiero encontrar a Dios, yo quiero buscar a Dios. No estoy aquí nomás para cumplir con una tradición. No estoy aquí nomás para que no me regañe mi esposa. Señoras, déjenlo en paz. Si no quiere venir, déjenlo en casa. Y que Dios le hable. 2, 3 me escucharon. Dice: expulsaron a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. ¿Sabes? El reino de Dios es un reino de poder. Es un reino de poder. Y tú y yo necesitamos reconocer hoy que el reino de Dios no es una filosofía. No es una religión. El reino de Dios es un reino de poder y de autoridad. Es un reino que viene a establecer su gobierno en nuestras vidas con poder. Ahora, decía aquí: y los ungían con aceite de oliva. Yo cuando lo leí dije: pues ¿para qué pongo eso? Pero el Espíritu Santo me habló, me dijo: yo lo puse con un propósito, porque quiero que vean que era un aceite común. El poder no estaba en el aceite, no era aceite milagroso, ¿okay? Esa gente que te quiere vender un aceite milagroso, que una agua bendita, que un trapo que te lo trajeron de Israel, oiga, son unos charlatanes. El único que hace el milagro se llama Jesucristo. Es Jesucristo. No necesitas el aceite ungido, no necesitas que el trapo ungido milagroso. Necesitamos encontrarnos con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y Él obra en una manera sencilla. Dice aceite de olivo, ¿por qué? Porque todos en sus casas tenían aceite de olivo, todos. Él está accesible a cada uno de nosotros. No es nomás para los super ungidos, para los super espirituales. Jesús quiere venir a la vida de cada uno de nosotros si lo buscamos, y viene con poder para obrar en nuestras vidas. Ahora, de repente hay como una pausa aquí, un paréntesis, porque mete aquí Marcos una historia que no tiene nada que ver con lo que Jesús está enseñando. Nos empieza a hablar del rey Herodes. Dice: el rey Herodes pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, por eso hace semejantes milagros. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta como los grandes profetas del pasado. Todos tenían una opinión sobre Jesús. Y hoy en día el mundo tiene 1001 opiniones sobre Jesucristo.
¿Quién es Jesús? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿Eh? ¿Un rabino? ¿Quién es Jesús? Jesús ahorita va a continuar y nos va a demostrar con acciones que Él es el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que establecerlo en nuestras vidas. Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para quitar el pecado de la humanidad y darnos salvación. No es nomás un maestro, no es nomás un profeta, Él es el Hijo de Dios. Pero luego empieza a relatarnos aquí Herodes. ¿Por qué es que Herodes de repente oye de Jesús y cree que es Juan el Bautista? Porque ves, Herodes había matado a Juan el Bautista, lo había degollado. ¿Por qué? Porque ves, Herodes había tomado la esposa de su hermano. La mujer se llamaba Herodías y él se había casado con ella, aunque era la esposa de su hermano. Entonces Juan lo confronta y le dice: lo que estás haciendo, Herodes, es mal, es pecado. Entonces, ¿qué hace? Lo agarra y lo mete a la prisión. ¿Ves? A la gente no les gusta que les hablemos con la verdad, especialmente cuando los incomoda. ¿Ves? La gente hoy en día quiere callar este libro. Quieren callar este libro, decir que es un libro de odio, porque lo único que hace es que nos confronta con nuestro pecado. Y el mundo no quiere ser confrontado con su pecado. Entonces, en vez de cambiar su vida, en vez de abandonar su pecado, ¿qué quieren hacer? Callar la palabra de Dios. Y está sucediendo. No te sorprendas. Está sucediendo en Colombia. Hay una youtubera que se llama Erika Nieto, la conocen como Kika. Está apelando a la Corte Suprema de Colombia para que no la quiten de YouTube, ¿verdad? Porque ella solo dio su opinión. Dijo: yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dijo: no tengo problemas con los que piensan diferente, pero yo creo que es así. Y porque dio esa opinión, la quieren callar. El mundo nos quiere callar. Ahora, no odiamos al pecador. Dios no odia al pecador, pero en su misericordia, en su amor, Él nos confronta con nuestro pecado para llevarnos al arrepentimiento. Pero muchas veces no queremos el arrepentimiento, solo queremos callar esa voz que nos habla la verdad. Entonces Herodes lo tiene a Juan en la prisión. Herodia lo odia, lo quiere matar. Entonces, en un cumpleaños de Herodes, la hija de Herodia, una señorita 16, 17 años de edad, sale y baila delante del rey. Y obviamente fue una danza muy erótica. Eso, bueno. Y entonces impresionó al rey, que le dice: ¿qué quieres, hija? Te doy hasta la mitad de mi reino. Y nos habla, escúchame. Obviamente estaban súper borrachos y súper emocionados. Amigo, amiga, cuando tú y yo nos damos al alcohol, a las drogas, a la sensualidad, perdemos la cabeza. Y él pierde la cabeza, le dice: ¿qué quieres? Y ella va corriendo con mamá, y mamá le dice: pídale la cabeza de Juan el Bautista en un balde. Y entonces tiene que degollar a Juan el Bautista por no quedar mal con los amigos en la fiesta. Ahora, esto historia Jesús lo mete aquí, Dios lo mete aquí, porque Él quiere que tú y yo sepamos: hay un precio por seguir a Jesucristo. ¿Ves? Muchos queremos al Jesucristo que me bendice, al Jesucristo que me prospera, el Jesucristo que arregla mi matrimonio, el Jesucristo que... Pero ¿qué tal del Jesucristo que nos va a costar la vida? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesucristo aunque me cueste? Aunque me cueste mi vida, que me cueste el trabajo, que me cueste amigos, que me cueste mi familia. Interesante, ¿verdad? El testimonio que vimos hoy de este viaje a África, ¿verdad? Y este joven rico árabe que conoce de Jesús y está interesado, pero sabe que le va a costar. ¿Cuánto le va a costar? Todo. Tú y yo, que estamos dispuestos a perder por Jesús. Necesitamos examinar nuestra vida. ¿Solo quiero los beneficios de Jesús o estoy dispuesto a perderlo todo
por él. Entonces cierra ese capítulo y sigue. Entonces los apóstoles regresaron de su viaje, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y entonces Jesús les dijo: vámonos a solas a algún lugar tranquilo para descansar. Y se suben en el barco, cruzan. Cuando llegan al otro lado del mar, un montón de gente los está esperando. Y dice: y Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Sabes que Jesús tiene compasión de nosotros? Y dice: entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo quiero que veamos algo, porque muchas veces como cristianos somos movidos a misericordia, debemos de serlo, pero queremos atender muchas veces a las necesidades físicas de las personas. Hay que llevarles de comer, hay que darles alimento, hay que construirles esto, aquello. Pero Jesús no empieza allí. Ahorita vamos a ver que sí les da de comer, pero no empezó allí. ¿Saben dónde empezó? Enseñándoles. Tenemos que siempre ver de establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, porque esa es su necesidad primordial. La necesidad primordial del hombre y de la mujer el día de hoy no es un pan, es el reino de Dios en sus corazones. Estuve hace tiempo, fuimos un grupo de hombres aquí en la iglesia a Zacamilola, Veracruz. Y años antes que nosotros había ido otro ministerio y habían hecho una obra social increíble. Habían metido agua potable para todo el pueblo. Increíble obra. Pero nunca le hablaron a nadie de Jesucristo, ni una sola palabra. Entonces la gente tenía agua en las casas, pero se iban a morir en su pecado y en su maldad. Entonces tú y yo tenemos que asegurarnos que siempre lo que hacemos lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Que la gente sepa: es Jesucristo el que viene a darte algo, porque allí está la salvación. No solo ministrar a su necesidad física. Dice: al atardecer los discípulos le acercaron y dijeron: este es un lugar alejado, ya se hacía tarde, despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Pero Jesús le dijo: denle ustedes de comer. De nuevo, Jesús quiere usar a los discípulos, nos quiere usar a nosotros en su misión. Ahora, los discípulos acababan de regresar, ¿se acuerdan? De haber estado sanando enfermos, echando fuera demonios, pero de repente otra vez ellos no ven el poder de Dios, ellos solo ven su capacidad y dicen: ¿con qué vamos a darle comer a tanta gente? Y Jesús les hace una pregunta: ¿cuántos panes tienen? Y Jesús toma lo que tienen, son 5 panes, 2 pececillos, es todo lo que encuentran. Y dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. ¿Qué hizo? Tomó en sus manos lo que tenía. ¿Y qué hace? Mira hacia el cielo. No mira hacia la multitud. No mira solo lo que tiene en las manos, mira hacia el cielo. Amigo, amiga, tú y yo hoy en día tenemos que aprender a mirar hacia el cielo. No mires lo que tienes en las manos. No mires la necesidad que tienes a tu alrededor. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Que no miremos hacia el gobierno. Muchos de nosotros hoy en día estamos poniendo más fe en el gobierno que en Dios. Pero el gobierno no es nuestro salvador. Muchos de nosotros en veces ponemos nuestros ojos más en nuestra empresa, en nuestro trabajo, o en los doctores, en la comunidad médica, que en Dios. Tenemos que alzar nuestros ojos y mirar hacia el cielo. Tampoco no miró la gente, la multitud. No mires tu necesidad, mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Y luego, ¿qué dijo? Bendijo lo que tenía en las manos. Lo bendijo. ¿Sabes que tú y yo tenemos que aprender a bendecir lo que Dios ya nos ha dado? Deja de quejarte, deja de decir: es que no es suficiente. Esos 5 panes y 2 peces no eran suficientes en lo natural. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo bendijo. Miró hacia el cielo y bendijo lo que tenía en las manos. Empieza a bendecir lo que Dios te ha dado.
El trabajo que Dios te ha dado, empieza a bendecirlo. El matrimonio que Dios te ha dado, empieza a bendecirlo. A los hijos que Dios te ha dado, los padres que Dios te ha dado, lo que tengas, empieza a bendecirlo. Lo que tienes en la mano, ¿eh? Dios le pregunta a Moisés. Le pregunta a Moisés, está ahí en el desierto, está por regresar a Egipto, enfrentarse al faraón, al ejército más poderoso de su tiempo. Y le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Dice, una vara. Dice, con eso tenemos. Con eso tenemos, con esa vara él enfrentó al faraón. Con esa vara convirtió al río Nilo en sangre. Con esa vara, ¿verdad?, la extendió y las plagas venían sobre Egipto. Con esa vara extendió la mano y se partió el mar Rojo en dos. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos en la mano el día de hoy? Dios quiere usar lo que ya tienes. Deja de estar esperando que te caiga del cielo algo. Empieza a darle gracias a Dios hoy por lo que Dios te ha dado, porque con lo que Dios te ha dado, Él va a hacer el milagro. Él va a hacer el milagro. Y luego dice, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que lo distribuyeran entre la gente. Y dividió los peces para que cada persona tuviera una porción. ¿Sabes qué? El milagro sucedió al los discípulos empezar a darlo. No sucedió, no de repente tenían así un bulto de panes, no en la mano, no. Conforme ellos lo daban, se multiplicaba. Y daban y se multiplicaban. Y daban y se multiplicaba. Conforme tú y yo empezamos a dar lo que Dios nos ha dado, empezamos a extendernos hacia otros, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. No te esperes hasta que se multiplicó, ahora lo uso. No, lo que tienes, empieza a usarlo y Dios lo va a ir multiplicando. Lo que conoces de Dios, empieza a compartirlo. Algunos, no, es que no sé suficiente, y que siempre preguntan esto y que siempre preguntan aquello. Empieza con lo que sabes de Dios, a compartirlo con otros, y Dios te va a ir dando más en el camino. Dios te va a ir dando más conocimiento. Tú y yo empezamos con lo que tenemos, lo bendecimos y empezamos a repartirlo, y Dios hace el milagro. Dice, y todos, vean conmigo, todos comieron cuanto quisieron. Nadie se quedó con hambre, nadie se quedó diciendo, ay, me gustaría otro pan, otro pez. No, todos comieron hasta no poder más, dice. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró de panes y pescado, un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Sobraron 12 canastos llenos. Habían empezado con 5 panes y 2 peces. Terminan todos comiendo, más de 5,000 personas, y 12 canastos llenos. 12 canastos. Porque ¿cuántas tribus hay en Israel? 12 tribus de Israel. Es simbólico. Jesús les estaba enseñando ese día: yo soy el pan para todos. Yo soy el pan de vida para todos. Pues ellos sabían de su historia, cómo en el desierto Dios había dado maná del cielo para que comieran. Y aquí Jesús está diciendo: yo soy ese pan. Yo soy ese pan para todos. Tú y yo, escúchame, Jesús es el pan de vida que sacia nuestras vidas. Todos comieron hasta saciarse. Jesús quiere venir a tu vida y mi vida para saciarnos. Que nos saciemos en Él. Que Él sea lo que llena nuestras vidas. 12 canastos, 12 discípulos. Cada uno de estos discípulos que habían preguntado, ¿cómo le vamos a hacer? Cada uno tenía que ir cargando una canasta lleno de panes y peces, diciendo, wow, a Dios nunca le falta, siempre le sobra. Siempre le sobra. Dice, inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús tenía tiempo para ministrar a la gente, pero luego siempre hacía tiempo
para estar a solas con su Padre. Que tú y yo hagamos tiempo en nuestra vida. Yo sé que tenemos vidas muy ocupadas. Tienen su trabajo, tienen su familia, tienen sus hijos, tienen que hacer las tareas y todo. Pero que tú y yo, no importa qué hora sea, hagamos tiempo para orar y buscar a Dios. Estar a solas con el Padre. Jesús aquí ha estado ministrando todo el día. Yo me imagino está cansado. Pero manda a los discípulos, dice: yo tengo que pasar tiempo a solas con mi papá. Que tú y yo pasemos tiempo a solas cada día con papá. Que pasemos tiempo hablando con él, conversando con él. Dice: muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Y Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. ¿Sabes que Dios ve cuando tú y yo estamos en problemas? Ahora, él estaba tan lejos que físicamente con sus ojos él no podía verlos. Pero Dios hoy ve. Él ve lo que tú y yo estamos viviendo. Él ve lo que tú estás pasando en este momento. Él está consciente. Dice: pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y eso a las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaban que era un fantasma. Se me hace tan interesante. Jesús, su intención era pasar de largo, pero ellos lo vieron. Tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos para ver a Jesús en nuestra vida, porque Él está allí. Él está allí, pero Él está queriendo que tú y yo abramos nuestros ojos para verlo, para ver cuando Dios está presente en cada una de nuestras circunstancias. Dice: todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. ¿Saben qué es el mandamiento que más encontramos en la Biblia? Es no temer. Dios quiere hablar hoy a tu vida y a mi vida. Hoy Él quiere hablarte a ti en medio de lo que estás viviendo, y Él te quiere decir: no temas. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué no debo de temer? Porque les dice: yo soy, está aquí. Yo soy, está aquí. Él les dijo: yo soy, está aquí. ¿Ves? Cuando Moisés está por ir a confrontarse con el faraón, le pregunta a Dios: Dios, ¿qué le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Quién me está enviando? Y Él les dijo: diles que el yo soy te ha enviado. Pues Dios es el yo soy en tu vida y mi vida. Y el yo soy te dice a ti y a mí hoy: no tengas miedo, porque yo soy, estoy contigo. El yo soy tu sanador. El yo soy tu perdonador. Yo soy tu proveedor. Yo soy lo que tú necesitas el día de hoy. El yo soy se hace presente en tu vida y mi vida. Por eso no tememos, porque Él está presente. Jesús, al multiplicar los panes y los peces, estaba revelándose como Dios ante los discípulos, ante las personas. Aquí, al caminar sobre el agua, Él se está revelando de nuevo como Dios a nosotros. Nos dice Job: Él solo, hablando de Dios, extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Wow. Nos dice la escritura aquí que los discípulos no entendieron, porque sus corazones todavía eran duros. Que tú y yo pidamos a Dios: Dios, abre mi corazón para verte, conocerte. Que mi corazón no sea tan duro, que aun cuando obras en mi vida no me dé cuenta. Que tú y yo podamos ver a Dios obrando cada día en nuestras vidas. Dice: subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente
asombrados. Saben, Mateo nos relata esta misma historia. Mateo nos da más detalles. Mateo nos dice que cuando vieron a Jesús, que Pedro se atreve a decir: si eres tú, llámame para ir a ti. Es cuando Pedro camina sobre el agua. Juan Marcos, al escribir aquí, él no estuvo presente, él no era uno de los discípulos. Y el que le está relatando todo es Pedro. Y Pedro no le cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que el enfoque fuera sobre él, sino sobre Jesús. Que tú y yo, cuando compartamos el evangelio, que no sea el enfoque tú y yo, que siempre sea Jesús. Que sea Jesús. Él es el enfoque. Él es el enfoque. No es cuánto yo sé, no es cuántas respuestas yo tengo, es Jesús a quien tú y yo queremos enfocar a la gente, que lo vean a Él. Wow. Dice: después de cruzar el lago, llegaron a Genezaret y llevaron la barca hasta la orilla y bajaron, y los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. Dice: y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Ellos fueron corriendo a buscar a Jesús. No se quedaron de brazos cruzados por saber si Jesús llega. Amigo, amiga, tú y yo no podemos quedarnos cruzados de brazos en nuestra vida esperando a ver si Jesús llega, a ver si Jesús hace algo, ¿verdad?, en mi matrimonio, a ver si Jesús hace algo en la vida de mi chamaco, a ver si Dios hace algo en mi trabajo. No, tú y yo tenemos que correr a Jesús. Tú y yo tenemos que movernos hacia Jesús y correr a Él para tocarlo. Y cuando tú y yo llegamos a donde está Él, dice: y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Tú y yo hoy podemos correr a Él y ser sanados. Voy a pedir a todos, vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Jesús hoy reveló a sus discípulos por medio de la multiplicación de los panes y por medio del caminar sobre el agua que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Y tú y yo necesitamos reconocerlo hoy, no solo como un maestro, no como un profeta, sino como Jesús, el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo para darnos a ti y a mi vida en Él.